Una de las aplicaciones de la dinámica es el caso de aquellos sistemas físicos que producen un movimiento particular llamado periódico, en donde el movimiento se repite a intervalos de tiempos iguales. Un ejemplo sería como la Luna alrededor del Sol y a su vez como la Tierra está alrededor del Sol. Dentro de estos movimientos que se repiten están aquellos que emplean una misma trayectoria tanto de ida como de vuelta, como valven de un péndulo, el de la masa colgando de un resorte, estirándolo inicialmente, y luego soltando el sistema para producir este movimiento de ida y vuelta que es llamado oscilatorio. Pues en este tema estudiaremos los conceptos fundamentales de los movimientos periódico y oscilatorio, particularmente analizando el sistema físico masa-resorte libre de fricción, que por características a este movimiento periódico y oscilatorio se le llama armónico simple. Aquel movimiento que se repite a intervalos de tiempos iguales es llamado periodo, que se representa con la letra T y su unidad está en segundos. En la siguiente tabla se muestran algunos tipos de movimiento. En los últimos dos ejemplos de la tabla tienen la característica que el movimiento de ida y de vuelta se realiza sobre la misma trayectoria. Este movimiento es conocido como oscilatorio, en donde cada repetición es llamada oscilación. El movimiento armónico simple es aquel movimiento periódico y que a su vez es oscilatorio, pero que también tiene la característica que la representación matemática de este movimiento es una función armónica, como es el caso de las funciones trigonométricas seno y coseno. A continuación se definen conceptos fundamentales para este tipo de movimiento. Primer punto, frecuencia de oscilación. Esta se representa con la letra F, se mide en Hertz y representa el número de oscilaciones o vueltas en un tiempo dado, y es igual al inverso del periodo. Esta se representa con la siguiente fórmula. F es igual al número de oscilaciones sobre el tiempo total, o bien F es igual a 1 sobre el periodo. Punto 2. Frecuencia angular. Se representa con la letra W, se mide en radianes sobre segundo y se relaciona con la frecuencia de oscilaciones mediante la expresión W es igual a 2pi por F o bien W es igual a 2pi sobre el periodo. Para el siguiente ejemplo, vamos a sacar la frecuencia de oscilación, el periodo y la frecuencia angular. Primero, tenemos que la Tierra sobre su propio eje se sabe que gira una revolución en un día. Esto es igual a que gira una revolución entre 24 horas. Para sacar la frecuencia de oscilación, se tiene que saber que la frecuencia es igual al número de oscilaciones entre el tiempo total. Para esto, vamos a multiplicar una revolución entre 24 por una hora sobre 3600 segundos. Esto es igual a 1.157 por 10 a la menos 5 Hz. Para calcular el periodo, tenemos que saber que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Ya obtenida la frecuencia, vamos a dividir 1 sobre 1.157 por 10 a la menos 5 es igual a 86.400 segundos. Esto es igual a 24 horas, un día. Finalmente, para determinar la frecuencia angular, tenemos que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. Vamos a multiplicar 2 por pi, que es igual a 6.2832 entre 86.400. Esto es igual a 7.27 por 10 a la menos 5 radianes sobre segundos. El sistema masa-resorte consiste al tener una masa unida a un resorte en donde este sistema puede ser de forma vertical u horizontal. Como vemos, en la primera posición observamos que no hay ningún estiramiento ni algún peso aplicado. En cambio, en la posición B se observa que ya influye un peso, el cual hace que la masa se una al resorte, provocando que el resorte se estire y llegue a su posición de equilibrio. Por último, en la posición C ya hay un estiramiento más extenso, adicional para provocar el movimiento armónico simple.
De la figura 1.2, en donde el resorte está de forma horizontal, no se encuentra aplicada una fricción. Al estirar la masa hacia la derecha, esto hace que se ejerza una fuerza a nuestro lado contrario, que sería el lado izquierdo. Después, al pasar la masa por la posición de equilibrio, el resorte se comprime y hace que ejerza una fuerza hacia la derecha. El tipo de fuerza que se presenta en el resorte es llamado fuerza restauradora. Esta fuerza será la que se va a oponer a la presión que sufre el resorte, también conocida como la ley de Hooke, cuya ecuación es fuerza es igual a la constante negativa por la distancia. Si el sistema se llega a poner en movimiento, aplicaríamos la segunda ley de Newton. Esto sería fuerza es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, masa por aceleración sería igual a la constante negativa por la distancia. Se tiene el caso de un sistema masa-resorte, como se muestra en la figura. En el inciso A, el resorte se encuentra estirado, por lo que el objeto de masa m ejerce una fuerza hacia la derecha. En el inciso B, el resorte se encuentra en su estado normal, es decir, que el objeto no lo está estirando ni comprimiéndolo, por lo que la fuerza es igual a cero. En el inciso C, el resorte se encuentra comprimido por el objeto de masa m, así que la fuerza se ejerce hacia la izquierda. El movimiento se inicia con el resorte estirado 10 centímetros. El objeto tiene una masa de 50 gramos, que es igual a 0.5 kilos, y la constante del resorte es de 50 newtons sobre metro. Se pide obtener los parámetros del movimiento armónico simple, que son la frecuencia angular, el periodo, la amplitud y la constante de fase. Primero, la frecuencia angular. Esta es igual a la raíz de la constante del resorte, que es 50 newtons sobre metro, sobre la masa del objeto, que es de 0.5 kilos. Esto da igual a 10 radianes sobre segundo. La fórmula del periodo es 2pi sobre la frecuencia angular, que es de 10 radianes sobre segundo. Esto es igual a 0.628 segundos. La amplitud es igual a 0.1 metros y la constante de fase es de 0 radianes. Ahora hay que obtener las ecuaciones de posición, velocidad y la aceleración como funciones del tiempo. La de posición es x es igual a la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase. Y como esta es igual a 0, se elimina. Y entonces la ecuación resulta x es igual a 0.1 coseno de 10t. La ecuación de velocidad es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase. Y nuevamente, como esta es igual a 0, se elimina automáticamente y la ecuación resulta velocidad es igual a menos 1 seno de 10t. La aceleración es igual a menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase. Y como la constante de fase es 0, sustituyendo la ecuación resulta a que la aceleración es igual a menos 10 coseno de 10t. Nosotros aprendimos en qué consiste el movimiento periódico. También que el tiempo mínimo es t. Además que el objeto tiene que moverse repetidamente para que se llame periodo. También se vio el movimiento armónico simple, donde este es un movimiento acelerado no uniformemente y su aceleración es proporcional al desplazamiento. Por último, concluimos que el sistema masa-resorte siempre se conservará el mismo periodo de oscilación sin importar la amplitud del resorte. La fuerza que posee un resorte es proporcional a la distancia.